¿Qué es lo menos ético que un jefe te ha pedido que hagas? Hace muchos años trabajaba como mecánico a tiempo parcial para un tipo que vendía autos restaurados. Me llamó para una reparación de frenos de emergencia en un TR4. Uno de los cilindros de la rueda trasera había fallado y necesitaba que lo arreglaran lo antes posible. Tenía un comprador alineado con efectivo. En lugar de pedirme que puliera y reconstruyera el cilindro correctamente, tenía las herramientas y el equipo para hacerlo. Quería que cortara el tubo de los frenos traseros y lo engarzara sobre sí mismo. Lo suficiente para detener la fuga. Tenía prisa y quería que lo arreglaran antes de que el cliente viera algo. Lo arreglé correctamente de todos modos, para que nadie muriera, y luego saqué mi caja de herramientas esa misma noche. Soy mecánico de aviones y he conocido a bastantes propietarios y gerentes similares. Honestamente es aterrador cuántas de estas personas tienen una conciencia tan débil como ellos. Tuve un gerente que intentó que yo falsificara los informes a los federales, asuntos financieros. Me negué rotundamente. Poco después tuve que dejar la empresa porque me habían despedido por tonterías inventadas por su parte. Hasta el día de hoy nunca me arrepentiré de haberme mantenido firme. No yo, sino la historia de mi papá. 1980 mi papá trabajaba en un pequeño banco del Medio Oeste como ejecutivo. Un día, un compañero ejecutivo llega con varias solicitudes de préstamo y dice que necesita que todas sean aprobadas. Mi papá los revisa rápidamente e inmediatamente se da cuenta de que ninguno de los solicitantes calificó. Si los aprobaran, los préstamos entrarían en mora dentro de 3 meses y estas personas perderían sus fincas. Mi papá dijo que no era posible. El otro ejecutivo dice, bueno, si solo modificas los números lo es. Mi padre le dice que eso es imposible porque ningún otro ejecutivo entró en su oficina y nunca tuvieron esta conversación. El otro ejecutivo asiente y recupera los papeles. 6 meses después, el FBI allana el banco. Mi padre fue el único ejecutivo que no fue a prisión por fraude. He trabajado en la banca durante 25 años. He tenido tantos gerentes que me han empujado a hacer cosas ilegales, inmorales y francamente malas a lo largo de los años que he perdido la cuenta. Siempre he dicho, no me siento cómodo con esto. Por favor, hágalo usted mismo. Durante el apogeo del boom inmobiliario de la década de 2000, un gerente tenía como cliente a un corredor de bienes raíces. Quería que creara formularios falsos de verificación de activos para personas que ni siquiera tenían cuentas con nosotros, para que su cliente pudiera obtener hipotecas para casas que no podían pagar. Le dije que no, gritó un poco pero terminó haciéndolo él mismo. Cuando un montón de esas casas entraron en ejecución hipotecaria, se investigaron esos. Mi jefe fue despedido y acusado de cargos criminales. Trabajé para la administración de propiedades más grande de San Francisco y con frecuencia el administrador nos pedía que trituráramos los cheques que nos llegaban para poder solicitar el desalojo de los inquilinos. Renuncié de inmediato. Eso parece una cosa increíblemente tonta sobre la que mentir, dado que tanto los cheques como la entrega tienen rastros en papel y presumiblemente multas por mentir así. De vuelta en una porción de carnicería de una tienda de comestibles en la que trabajé, el supervisor me pidió que cambiara la fecha de una hamburguesa que no se vendía. El día que me pidió que hiciera esto fue la fecha de caducidad. Incluso le pregunté si eso era seguro y legal. Simplemente tocó la etiqueta con su nombre que decía supervisor y dijo que eso era lo único de lo que tenía que preocuparme. Puse etiquetas nuevas en todos los paquetes mientras ella estuvo allí, pero no las puse en los estantes. Después de que ella se fue a dormir, encontré al gerente de la tienda y se lo mostré. Le mostré las etiquetas antiguas, que estaban justo debajo de las etiquetas nuevas, por lo que fue fácil retirarlas y probarlo. Me hizo tirar la hamburguesa por el vertedero de basura y mi supervisor se fue de la tienda al final de la semana. Tuve que ayudar a mi jefa a trabajar en otra tienda cuando trabajaba en Aeropostale. Después de que salimos de la tienda, paramos en la casa de un tipo. Me pidió que esperara en el auto y le enviara un mensaje de texto si alguien se detenía. Más tarde descubrí que ella estaba teniendo una aventura con un hombre casado. Esto sucedió un montón de veces.
Solo pensé que era un amigo o algo así. El gerente de sucursal, banca, me pidió que posara en una foto mostrando mucho escote, para usar en su sitio web de préstamos para la construcción para sus constructores. Quería que vieran con quién estarían trabajando a diario para poder obtener más negocios. Eso suena como un caso de acoso. Primer trabajo después de graduarme de la universidad. El jefe me llamó a su oficina y me hizo sentar junto a su hija mientras tomaba un examen en línea. Me dijo que me asegurara de aprobarlo. Definitivamente no habría pasado si yo no estuviera en la habitación. Mantener a la gente en el trabajo cuando hubo una fuga de productos químicos en el taller de pintura de automóviles de al lado y la gente se estaba enfermando. El jefe no estaba en el sitio, casi nunca lo estaba. Traté de llamarlo y no obtuve respuesta y yo era el trabajador más antiguo en el sitio. Así que envié a todos a casa. Cuando estaba casi en casa, más de una hora de viaje, me devolvió la llamada. Había recibido mi correo de voz donde le explicaba la situación y no estaba contento. Aparentemente deberíamos haber esperado o debería haber arreglado que todos trabajarán desde casa, no es posible. El tipo era un imbécil. Pero todavía me enoja cuando lo pienso. Trabajé como temporal en una fábrica de producción entre trabajos permanentes. Estaba en turnos nocturnos permanentes de 12 horas haciendo botes de plástico para combustible. También hacían botellas de químicos para lejía y otras cosas. Había estado en el lugar durante aproximadamente 2 semanas cuando salí a fumar un cigarrillo. Los muchachos de la unidad de al lado eran parte de la misma compañía y mientras estaba parado allí vi a un tipo presionar el botón de parada de emergencia y abrir la seguridad puerta para despejar un bloqueo de la máquina que estaba usando. Despejó el bloqueo y la máquina, que no debía moverse una vez aislada, decidió terminar su ciclo, lo que aplastó al operador en el pecho. Corrí, logré liberarlo de la máquina. Pulsé el botón de emergencia para que el gerente nocturno supiera que había un problema. El supervisor entró primero y entró en pánico y corrió hacia el gerente. Cuando entró, pregunté si habían llamado a una ambulancia. Me miraron como si fuera un extraterrestre y dijeron que no podíamos llamar a una ambulancia porque eso podría desencadenar una visita de HSE, inspección. Les dije que llamaría a uno yo mismo e involucraría al HSE. El anciano que se había lastimado estaba en agonía y tenía mucho dolor al respirar. Y estos pendejos no querían darle tratamiento médico. Yo mismo llamé a la ambulancia y como socorrista calificado. Les di los detalles de lo que había visto y también le dije al paramédico que no querían llamar a la ambulancia debido al HSE, Ejecutivo de Salud y Seguridad, para cualquiera que se lo pregunte. El anciano tenía 3 costillas rotas y un mayal, que es donde un trozo de costilla está suelto dentro de la cavidad torácica y es potencialmente fatal. Le di al viejo mi información de contacto por si quería hacer un reclamo contra los pendejos para los que trabajaba y me fui a casa. Recibí una llamada al día siguiente de la agencia diciendo que la empresa no quería que volviera al sitio. Ella me preguntó qué había pasado para que dijeran eso. Así que le expliqué que un hombre mayor había sido aplastado en una máquina y ellos no querían llamar a una ambulancia por él y tuve que tratarlo porque no tenían a nadie calificado en el lugar. Me preguntó si podía devolverme la llamada. Me llamó un par de horas más tarde para decirme que habían sacado a todo el personal de la agencia de allí y que ella misma había llamado al HSE. Lo cual era totalmente inesperado para una agencia. La buena noticia es que el viejo salió bien. La empresa recibió una multa masiva por las múltiples infracciones de las pautas de HSE y cerró durante 4 meses mientras el equipo de seguridad se elevaba a un nivel aceptable. No responde al 100% la pregunta. Pero mi jefe usó las redes sociales que yo administraba y monitoreaba para engañar a su esposa. Luego me despidió cuando se dio cuenta de que lo sabía. Probablemente podría demandar por despido injustificado. Solía trabajar en el departamento de panadería como mi primer trabajo cuando cumplí 16 años. Al principio solo apilaba estantes, pero finalmente querían que trabajara en la panadería. Hicieron hincapié en varias ocasiones que bajo ninguna circunstancia se utilizaría la cortadora de pan ya que no tenía la edad suficiente. Esto duró aproximadamente una semana hasta que estuve solo en el turno de cierre en la panadería. El jefe de turno entró y empezó a gritarme por qué no había cortado todo el pan.
Le dije exactamente lo que me habían dicho mi supervisor y otro gerente. Me dijo que no le importaba y que no podía terminar el trabajo hasta que estuviera hecho. Siendo este mi primer trabajo, acepté hacerlo. Aproximadamente 3 meses después, la máquina desarrolló una falla y terminó electrocutándome levemente. Saqué el tema y lo puse en el libro de accidentes. Cuando se investigó, el gerente me culpó porque, para empezar, no debería haber estado usando la máquina. Cuando le recordé que él fue quien me dijo que lo usara, lo negó y me dio una advertencia por escrito. Una vez que la máquina estuvo arreglada, todavía esperaba que yo la usara. Cuando me negué, me envió a casa y no me agregó a la rotación por otras 3 semanas. Deliberadamente duplicó los informes de gastos semanales para mostrar que un gerente estaba gastando en exceso para que la despidieran por ello. Mi jefa era una mujer cruel. Nota: le dije a mi jefa que no haría eso y ella hizo que otra persona lo hiciera. Todavía mantuve mi trabajo hasta que la pandemia lo terminó. Tengo una buena. El viejo jefe me pidió que averiguara las direcciones de las familias de sus ex socios comerciales para poder comprar las casas que alquilaron por el precio que fuera necesario y desalojarlos por despecho. Trabajé como entrenador personal hace años y el dueño del gimnasio en el que trabajaba me dijo que mis clientes obtuvieran resultados más lentamente para que compraran más entrenamiento. También es un poco extraño, porque tuve un entrenador personal durante unos meses y absolutamente lo recomendaría a cualquiera que conozca. Un buen entrenador personal estaría ocupado todo el tiempo, porque la gente nueva se entera de los grandes resultados que me imagino. También sé que estuvo, y sigue estando, bastante ocupado porque tiene una lista completa de clientes. Poner los correos electrónicos de las personas en un boletín sin su conocimiento o permiso. Esto fue antes de que entraran en vigor las leyes de protección de datos. Pero siempre pensé que era turbio. Un jefe estaba estudiando el máster de altas finanzas y me mandó a hacer todos sus papeles. No tenía mucha opción, era joven e ingenua. Siempre me decía, ¿tienes B+ o A? Honestamente. El tipo obtuvo los créditos de esa materia gracias a mí. Incluso hice sus guías de estudio. Creo que no estuvo tan mal. Tuve la oportunidad de obtener algunos conocimientos actualizados del plan de estudios de una universidad muy cara. En marketing, la agencia en la que trabajaba había contratado una herramienta de predicción súper elegante y cara. Lo pagaron solo por un tiempo y luego, cuando ya no lo pagaban, me encargaron que photoshopeara los informes para adecuarlos a las necesidades de cada nuevo cliente. También en otra agencia la jefa me pidió que le hiciera sus pruebas de Google para poder obtener la certificación. Las agencias de marketing tienden a ser muy turbias. El ex jefe me hizo firmar el nombre de su esposa en los documentos fiscales. Se estaban divorciando. Sabía que estaba mal, pero era demasiado joven y dócil para decir algo. Hizo muchas cosas turbias. En retrospectiva, realmente debería haber obtenido un mejor paquete de indemnización. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.